Moi bones, collaces e collacios, e quien tama un novo directo en Alderiques. Neste caso, bueno, como anunciamos nesas redes sociales, vamos facer unha esvilla, un resume a lo que foi esta temporada 2024 na Fórmula 1, pero en antes de entamar prestábanos dar el noso pésame a los familiares de David Manuel Rivas, que el economista que finaba estes pasados días y que, bueno, colaboró con Alderiques fai unos meses y que, bueno, y una perda irreparable y que dende aquí queríamos transmitir a la súa familia el nuestro pésame por esta perda deste economista, todo un referente en Asturias y que colaboró siempre que lo comentemos y que lo pedimos, siempre colaboró con nos aquí en Alderiques y que lle una auténtica pena esta perda. Pero como os digo, güey, lle tiempo de deporte, lle tiempo de falar de la Fórmula 1 que remataba pues fai unha semana e pico la súa temporada 2024 con ese título del neerlandés Max Verstappen y como siempre tenemos que ir a la nosa fonte principal que lle Pedro de la cuenta en X, tenemos que decir agora Motornas, ya lo tenemos por aí. Pedro, ¿cómo estás? Muy bones. Bien, gracias. Y unime también a esas condolencias a la familia de Collaces de David Rivas, que lleva un eje muy importante del asturianismo y de sonos inesperadamente, así que, bueno, a entamar el recuerdo ahí a David Rivas. Sí, aparte que mellor homenaxe que facer este directo que va a ser, Pedro, ya estás avezado, va a ser el directo que pesie l'año natural de Alderiques, porque, bueno, agora ya la semana que viene en tamén les fiestes, bueno, tal asiente un pouco, e depois, bueno, vienen lo que lle fin d'año, reis, todas esas historias, e, bueno, queríamos yo, prestábanos pesiar este año contigo, ¿no? Pesialo de alguna manera para falar desta temporada de la Fórmula 1 que ya lo comentemos, remataba porque, bueno, tenemos ese contacto a través de la plataforma X donde nomamos y siempre respondes, pero un año que remataba con el título del neerlandés Max Verstappen, el su cuarto título, ¿no? Sí, bueno, esta vez pues llevamos temporada otra vegada en Alderiques, como ya llevamos haciendo unos cuantos, y yo creo que todos los que llevamos haciendo este pies de temporada, pues es siempre Max Verstappen el ganador. Y esta vez ya la de todos los que hablamos de ello, la que lo tuvo más difícil. Estaba el cuarto campeonato, tuvo lo complicado, igual no tanto como el 2021 con esa lucha con Lewis Hamilton, pero bueno, tuvo un final de temporada complicado y yo creo que Max Verstappen demostró que ya un pilotazo y que no era solo que tuviera el mejor coche, sino que cuando dejó de tenerlo en la segunda mitad de esta temporada 2024 no tenía claramente el mejor coche y aún así seguía siendo el mejor piloto. Sí, vamos a comentar a la xente, como sempre, que estamos en directo en Alderiques, esta plataforma de contenidos audiovisuales en asturiano, e que la xente puede participar a través del chat, facerles entrugas que preste, e sempre, bueno, lle un prestor falar contigo, Pedro, e pesear a temporada de la Fórmula 1, sempre facemos eso, un especial alentamo de temporada, outro a la metá, e outro en rematando la temporada. Una temporada está la 2024 que, bueno, ya era la 75 edición de lo que ya era la Fórmula 1 y que, bueno, tuvo, como dices tú, mucho más igualada con un Lando Norris, el británico, en segunda posición, en tercera posición quedó el monegasco Charles Leclerc. También, bueno, meritable la actuación del otro español, de Carlos Sainz, con esa anuncia de que Ferrari ya dende el entamo decía que non iba a seguir nel seu equipo, pero que tuvo unha actuación moi meritable. E despois sí que queremos tener un apartado especial para o noso compatriota Fernando Alonso, que este año, unha vegada máis, les cosas non fueron como non sei se tenían previstes, pero polo menos a nivel de aficionados non de todas as maneiras. Pero bueno, para ir faciéndolo en cachinos, a lo primero se decíes como una primera veramiento, que eso que foi máis igualado de lo que estaba previsto e que Max Verstappen pues amosou un pouco la calidad de piloto que tiene, ¿no? Sí, bueno, yo creo que fue una temporada en la que lo determinante fue lo que iban mejorando los coches, los equipos a lo largo de la temporada. Y esto demuestra eso, que la Fórmula 1 es
deporte y una competición de muy alto nivel, y entonces no es solo el coche con el que llegues alentamos la temporada, que puede ser el mejor, como en este caso alentamos la temporada, el mejor ya era Red Bull claramente, Sí. sino en las evoluciones que vas encontrando a lo largo de las distintas carreras y cómo el top coche puede adaptarse mejor o peor a unos circuitos, circuitos que están en un entorno más elevado, circuitos que están en circunstancias más de humedad y cómo el top coche se va pudiendo adaptar a esas circunstancias y también al trazado, a las distintas curves más largas, que el top coche vaya mejor en rectas, pues eso es lo que determina, ¿no? El rendimiento del coche y después, bueno, obviamente está el rendimiento de los pilotos y ahí pues donde, por ejemplo,